Hola chicos, bienvenidos de vuelta, yo soy la doctora Valentina. Hoy vamos con aprendizaje, memoria y lenguaje, las funciones que nos hacen humanos básicamente. Hay mucho que cubrir, así que vamos directo al grano. Empecemos por el principio. ¿Qué es el aprendizaje? Formalmente, el aprendizaje es la habilidad para modificar el comportamiento con base a la experiencia. Es decir, cada experiencia que vivimos tiene el potencial de cambiar la forma en que actuamos, pensamos o respondemos en un futuro. Desde el punto de vista de la neurociencia, el aprendizaje es el conjunto de procesos neurobiológicos que se involucran en la adquisición de nueva información o en la modificación de las conductas previas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo aprende el cerebro? La respuesta es la sinapsis. Recordemos que una sinapsis es el punto de comunicación entre dos neuronas. Ahí, la neurona transmite información a la siguiente por neurotransmisores o señales eléctricas. Bueno, cada vez que aprendemos algo, lo que realmente cambia son estas conexiones. Por eso se dice que las sinapsis son los ladrillos del aprendizaje. De hecho, durante la infancia, el cerebro puede llegar a hacer hasta 1000 billones de sinapsis, mientras que el adulto normalmente hace entre 100 y 500 billones. Aunque el número disminuye con el desarrollo, las conexiones que quedan son mucho más eficientes y especializadas. Entonces, aprender no es guardar un archivo dentro del cerebro, sino que algunas sinapsis se debilitan o se fortalecen y en algunos casos incluso se forman nuevas conexiones entre neuronas. Entonces, en otras palabras, el cerebro modifica la forma en que las neuronas se comunican entre sí. ¿Y de qué depende que una sinapsis cambie? Principalmente de 4 factores. La fortaleza sináptica, la eficacia con la que una neurona transmite información a otra y esta puede aumentar o disminuir según la experiencia. Estos cambios pueden ocurrir tanto en la neurona presináptica, que es la que envía la señal, como en la neurona postsináptica, la que la recibe. Cuando una conexión se utiliza repetidamente, se suele hacer más eficiente. Como consecuencia, la transmisión de información ocurre más fácilmente, y por eso se dice que los recuerdos se almacenan modificando la sensibilidad de la transmisión sináptica entre las neuronas. Y luego tenemos los sistemas de los segundos mensajeros. Cuando un neurotransmisor se une a su receptor en la membrana celular, la señal no termina ahí. Esta información debe viajar hacia el interior de la neurona para producir los cambios más profundos. Acá aparecen los segundos mensajeros. Su función es recibir la señal inicial, amplificarla y activar los diferentes procesos dentro de la célula. Gracias a ellos, la señal que comenzó en la membrana puede terminar modificando el funcionamiento completo de la neurona. Otra forma en la que el aprendizaje modifica las neuronas es cambiando el comportamiento de los canales iónicos presentes en su membrana. Estos canales regulan el paso de iones como sodio, potasio o calcio, que son indispensables para generar los impulsos nerviosos. Si estos canales funcionan de forma diferente, también cambia la facilidad con la que la neurona puede activarse y transmitir información. Y el siguiente es uno de los mecanismos más importantes cuando hablamos de la memoria a largo plazo. Algunos cambios sinápticos son temporales, pero si queremos conservar un recuerdo durante meses o años, el cerebro necesita fabricar nuevas proteínas y activar genes. Estas proteínas permiten modificar de manera más permanente la estructura y el funcionamiento de la sinapsis. No se preocupen que ahora vamos a ver este mecanismo con mucho más detalle cuando hablemos de la memoria a largo plazo. Y hay un fenómeno muy fascinante, que es que cuando una sinapsis experimenta potenciación a largo plazo, este fortalecimiento no siempre se limita únicamente a esa conexión. En ocasiones puede favorecer también a sinapsis vecinas que reciben una estimulación mucho más débil y facilita así que éstas también se fortalezcan. Entonces, en otras palabras, cuando una red de neuronas comienza a aprender, el cambio se extiende a las conexiones cercanas. De forma figurada, podríamos decir que el aprendizaje se contagia entre neuronas, y así se consolidan redes completas de información en lugar de una sola conexión aislada. Muy bien, ya entendimos cómo aprende el cerebro. Pero hay otra pregunta. Una vez que aprendemos algo, ¿dónde se queda esta información? Esto es la memoria. La memoria es la capacidad del sistema nervioso para registrar, almacenar y recuperar información. Gracias a ella podemos recordar experiencias, conocimientos, habilidades, movimientos, sensaciones. Antes de profundizar, necesitamos entender una clasificación que nos sirve como base para todo el tema, que la memoria se puede dividir en explícita o implícita. La memoria explícita o declarativa es la memoria consciente. Es aquella que utilizamos cuando hacemos un esfuerzo para recordar algo. Por ejemplo, recordar una capital, el nombre de alguien, lo que desayunamos. Este tipo de memoria depende principalmente del hipocampo y de los lóbulos temporales mediales. El hipocampo actúa como un centro de procesamiento o de consolidación. Su función es recibir los recuerdos recientes y transformarlos en memorias estables de largo plazo. Cuando este proceso termina, los recuerdos dejan de depender del hipocampo y pasan a ser almacenados de forma distribuida en diferentes regiones de la neocorteza. Por esto, una persona con lesión del hipocampo puede recordar perfectamente lo que pasó hace muchos años de la lesión, pero no puede formar recuerdos nuevos.
El problema no es recuperar memorias antiguas, sino consolidar las nuevas. La memoria declarativa se divide en dos grandes grupos. La memoria semántica, que es el reconocimiento general del mundo, como los hechos, los conceptos, las reglas, el lenguaje. Este tipo de memoria es la que utilizas para recordar que París es la capital de Francia, que el corazón tiene 4 cavidades. Básicamente es la información que normalmente aprendimos estudiando. Y la memoria episódica hace referencia a los acontecimientos que hacen parte de nuestras propias vidas. Digamos, recordar qué desayunaste ayer, cómo fue tu primer día del colegio o un concierto. La diferencia con la memoria semántica es que el recuerdo siempre se asocia a un momento y a un contexto específico. Y ahora la memoria implícita o la no declarativa, que a diferencia de la anterior, esta funciona de forma inconsciente. No requiere que hagamos un esfuerzo consciente para recordar y tampoco depende del hipocampo. Esta se trata principalmente de las habilidades y aprendizajes que se expresan de forma automática mientras estamos haciendo una actividad. Se divide en 4 tipos. La sensibilización perceptiva o priming ocurre cuando, al haber estado expuesto previamente a un estímulo, posteriormente podamos reconocerlo o procesarlo más rápidamente. Por ejemplo, si lees la palabra banano y unos minutos después alguien te pide completar ban, entonces muy probablemente vas a responder mucho más rápido porque tu cerebro ya había activado previamente esta representación. Esto depende principalmente de la neocorteza. La memoria de procedimientos es la responsable de las habilidades motoras y los hábitos automáticos. Gracias a ella podemos aprender a manejar, a montar bicicleta, a escribir un teclado, a tocar un instrumento, sin tener que pensar conscientemente en cada movimiento que estamos haciendo y tener que recordarlo ahí en el fondo de nuestra cabeza. Estas habilidades dependen principalmente del núcleo estriado. El aprendizaje asociativo consiste en aprender que 2 estímulos o un estímulo y una respuesta se relacionan entre sí. Acá encontramos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Cuando la asociación tiene un componente emocional importante, participa principalmente la amígdala, y en cambio cuando predominan respuestas motoras aprendidas, necesitamos al cerebelo. El aprendizaje no asociativo es cuando no se establece ninguna asociación entre estímulos, simplemente cambia la intensidad de la respuesta frente a un mismo estímulo repetido. Acá encontramos 2 fenómenos muy importantes, la habituación y la sensibilización. Ambos se median por vías reflejas y estudiaremos más detalle más adelante. Hay una idea muy bonita que resume la relación entre ambos tipos de memoria. La memoria explícita puede convertirse en memoria implícita. Pensemos en alguien que está aprendiendo a conducir. Al principio debe pensar conscientemente cada movimiento. Tengo que pisar el freno, tengo que cambiar la marcha, tengo que mirar los espejos, tengo que controlar el acelerador. Pero con la práctica, todas esas acciones dejan de requerir su atención consciente y se vuelve algo automático. Es decir, un conocimiento que inicialmente era declarativo se termina convirtiendo en una habilidad de procedimiento. Hasta ahora hemos clasificado la memoria según el tipo de información que almacena, pero existe otra forma igualmente importante de clasificarla, que es según cuánto tiempo permanece la información. La memoria de corto plazo conserva la información durante segundos o algunas horas. Es muy frágil, por lo que puede alterarse con fragilidad. Traumatismos, algunos medicamentos o ciertas enfermedades pueden alterar esta información y hacer que desaparezca antes de consolidarse. En cuanto a cómo se organiza, la información verbal se mantiene principalmente mediante el circuito articulatorio, que está en la región perisilviana izquierda. Este sistema permite mantener activas las palabras o los números durante un corto periodo de tiempo, repitiéndolo mentalmente. Por otro lado, la información relacionada a las imágenes, las posiciones o la orientación espacial depende del componente visoespacial, que está principalmente en el hemisferio derecho posterior. La memoria funcional, o también se le dice la memoria de trabajo, es una modalidad especializada de memoria a corto plazo. Su función no es solo almacenar información durante unos segundos, sino mantenerla disponible mientras la utilizamos para resolver un problema o tomar una decisión. El ejemplo clásico es mirar un número telefónico y recordarlo solamente durante el tiempo que lo necesitamos para poder marcarlo. Después lo botamos esa información. Otro ejemplo sería hacer un cálculo mental. Mientras hace la operación, el cerebro tiene que mantener temporalmente los números activos para poder hacer los cálculos con él. Este sistema está compuesto por una orden central que está en la corteza cerebral, que coordina los 2 subsistemas. Uno se especializa en la información verbal y otro en la información visoespacial. La memoria a largo plazo nos permite conservar información durante años, incluso durante toda la vida. Su característica más importante es que tiene una muy alta resistencia al olvido y a diferentes tipos de lesión. A diferencia de lo que muchas personas imaginan, los recuerdos no se almacenan en un único sitio del cerebro. Cada componente de un recuerdo permanece en la región cortical, que se encarga de procesar originalmente la información. Por ejemplo, los aspectos visuales de una experiencia se distribuyen en la corteza visual, los sonidos en la corteza auditiva y así sucesivamente.
Cuando recordamos un acontecimiento, el cerebro reúne nuevamente todas las piezas para reconstruir la experiencia completa. Todo este proceso depende de cambios duraderos en la eficacia de determinadas sinapsis, por lo que una misma memoria puede recuperarse utilizando distintas vías neuronales. Y no puedo hablar de la memoria sin contarles una historia, porque es uno de los casos más importantes de toda la historia de la neurociencia. Henry Gustav Molaison sufrió un accidente en bicicleta cuando tenía 9 años, y a partir de ahí desarrolló una epilepsia muy severa que no respondía adecuadamente a los tratamientos de esa época. Como último recurso, en 1953, a los 27 años, se sometió a una cirugía en la que le extirparon ambas amígdalas. La operación logró poder disminuir sus crisis epilépticas, pero produjo una consecuencia inesperada que nos permitió entender mejor la memoria. Henry desarrolló una amnesia anterograda profunda. ¿Qué significa eso? Que podía recordar gran parte de su vida antes de la cirugía, pero no podía formar nuevos recuerdos declarativos. Si conocía a una persona, unos minutos después ya no la recordaba, y cada encuentro para él era como si estuviera ocurriendo por primera vez. Pero había algo sorprendente. Su memoria a largo plazo para los acontecimientos previos de la cirugía estaba completamente intacta, y podía aprender nuevas habilidades motoras. Entonces, si practicaba repetitivamente una tarea manual, cada día la realizaba mejor, aunque insistiera que nunca antes la había hecho. Es decir, podía aprender, pero no recordaba que había aprendido. Este hallazgo nos permitió demostrar que la memoria declarativa y la memoria de procedimientos funcionan por sistemas cerebrales diferentes. También nos confirmó que el hipocampo es indispensable para formar nuevas memorias declarativas, pero no para conservar los recuerdos antiguos que ya se consolidaron en la neocorteza. Este caso transformó por completo la comprensión de cómo funciona la memoria y se convirtió en un pilar para todo este aprendizaje. Ok, hasta ahora hemos hablado de qué es el aprendizaje y cómo se clasifica la memoria. Y ahora tenemos una pregunta. ¿Qué ocurre dentro de las neuronas para que un recuerdo pueda mantenerse en el tiempo? Vamos a ver varios mecanismos que explican cómo la sinapsis cambia su funcionamiento cuando aprendemos. La potenciación posttetánica ocurre cuando una neurona presináptica se estimula repetidamente en un corto periodo de tiempo. Como consecuencia, la neurona postsináptica responde con potenciales postsinápticos mucho más intensos de lo normal. ¿Y esto cómo sucede? Porque durante la estimulación repetida comienza a acumularse calcio dentro de la neurona presináptica, y llega un momento en el que esta cantidad de calcio supera la capacidad de los mecanismos celulares encargados de eliminarlo. El exceso favorece la liberación de una mayor cantidad de neurotransmisor. Entonces la neurona emisora libera más neurotransmisor y por lo tanto la neurona receptora responde con mayor intensidad. Sin embargo, este fenómeno es temporal y generalmente dura alrededor de 1 minuto, por lo que representa un cambio muy breve en la eficacia de la transmisión sináptica. La habituación es uno de los ejemplos más sencillos del aprendizaje. Consiste en presentar una y otra vez un estímulo no peligroso que no tenga consecuencias importantes. La primera vez que aparece el estímulo, el cerebro responde con atención porque todo lo nuevo puede ser relevante. Pero si el mismo estímulo continúa apareciendo sin hacer ningún efecto, el sistema nervioso empieza a concluir que no vale la pena seguir gastando recursos en él, y como consecuencia la respuesta disminuye progresivamente. Desde el punto de vista celular, esto ocurre porque la neurona presináptica libera cada vez menos neurotransmisor por una disminución del calcio intracelular. Es decir, la comunicación entre ambas neuronas se vuelve menos intensa. Un ejemplo es el ruido del ventilador o del aire. Cuando entras a la habitación lo notas, pero después ya empiezas a olvidar y ni siquiera te das cuenta que el sonido está presente. La habituación pertenece al aprendizaje no asociativo, porque no se relaciona un estímulo con otro, simplemente disminuye la respuesta frente a un estímulo repetido. La sensibilización es el fenómeno contrario. Acá el sistema nervioso aprende que un estímulo merece una respuesta cada vez mayor porque aparece asociado con un evento importante o potencialmente dañino. Este proceso suele ocurrir cuando un estímulo inicialmente neutro se presenta junto con un estímulo nocivo. A corto plazo, la sensibilización depende de cambios bioquímicos dentro de la neurona. El calcio modifica la actividad de la adenilciclasa y aumenta la producción de AMP cíclico. Este segundo mensajero desencadena la cadena de señales intracelulares que incrementa la eficacia de la transmisión sináptica. Si la estimulación continúa durante mucho tiempo, los cambios dejan de ser únicamente funcionales y pasan a ser estructurales. En la sensibilización a largo plazo ocurre activación de genes, síntesis de nuevas proteínas y crecimiento tanto de la neurona presináptica como de la postsináptica, además de la formación de nuevas conexiones sinápticas. Es decir, la experiencia termina modificando físicamente al circuito neuronal. Y ahora llegamos al mecanismo más importante de todos, la potenciación a largo plazo. Se considera uno de los principales mecanismos celulares responsables del aprendizaje y la memoria. Consiste en una intensificación rápida y persistente de la respuesta postsináptica después de que la neurona presináptica se estimuló repetidamente. Se parece a la potenciación posttetánica porque ambas fortalecen la transmisión sináptica.
La diferencia es que la potenciación posttetánica dura apenas un minuto, pero la potenciación a largo plazo puede mantenerse durante días, semanas o incluso más tiempo, dependiendo de la consolidación de la memoria. Este proceso depende principalmente del receptor NMDA, que es un receptor para glutamato que funciona como un detector de la actividad simultánea entre las dos neuronas. Cuando el receptor NMDA se activa, permite la entrada de grandes cantidades de calcio al interior de la neurona postsináptica. Ese calcio activa dos enzimas fundamentales, la calciocalmodulina sinasa 2 y la tirosina sinasa. Estas enzimas fosforilan los receptores AMPA y aumentan su conductancia. Además, favorecen la incorporación de nuevos receptores AMPA en la membrana postsináptica. ¿Qué resulta? La misma cantidad de glutamato ahora produce una respuesta mucho mayor. Pero el proceso no termina ahí. La neurona postsináptica también libera una señal retrógrada, probablemente de óxido nítrico, que viaja de regreso hacia la neurona presináptica y hace que ésta libere todavía más glutamato en futuras estimulaciones. Así, ambas neuronas fortalecen conjuntamente su comunicación. En resumen, la memoria se construye fortaleciendo determinadas sinapsis y cuando millones de sinapsis específicas se fortalecen al mismo tiempo formando redes neuronales. Así aparecen los recuerdos, los conocimientos y las habilidades que forman nuestra experiencia. Ya entendimos los mecanismos moleculares. Ahora veamos cómo se organizan las estructuras cerebrales que participan en la memoria. Para comprender cómo una experiencia termina convirtiéndose en un recuerdo estable, lo fundamental es conocer el circuito de Papez. Este circuito conecta varias estructuras que se relacionan con la memoria y las emociones, permitiendo la consolidación de los recuerdos. Todo empieza en el hipocampo. Desde allí, la información viaja hacia los cuerpos mamilares a través del fornix. Luego continúa por el haz mamilotalámico hasta llegar al tálamo dorsomedial. Desde el tálamo, las radiaciones tálamo-corticales llevan la información hacia la circunvolución del cíngulo. Y finalmente, por fibras de asociación, la información vuelve nuevamente al hipocampo, cerrando el circuito. Este circuito cerrado permite que la información se procese repetidamente hasta que sea consolidada como una memoria estable. Pero acá no termina todo. Cuando el hipocampo participa en la consolidación, la información sale principalmente por el subículo y de la corteza entorrinal, desde donde se distribuye hacia múltiples regiones de la neocorteza. Con el paso del tiempo, las conexiones corticales se fortalecen progresivamente y permiten formar los recuerdos remotos, que ya no dependen directamente del hipocampo para ser recuperados. El hipocampo también mantiene conexiones importantes con el diencéfalo. Además, desde el prosencéfalo basal, específicamente del núcleo basal de Meynert, parte una amplia proyección colinérgica que alcanza la neocorteza, el hipocampo y las amígdalas. Esta vía tiene una gran importancia clínica, porque la degeneración del núcleo basal de Meynert constituye uno de los hallazgos que son característicos de la enfermedad de Alzheimer, lo que contribuye al deterioro progresivo de la memoria. Otra conexión muy importante es la del hipocampo y la amígdala. Por esta comunicación, las emociones influyen sobre la memoria. Las experiencias con una fuerte carga emocional suelen recordarse con mayor intensidad y durante más tiempo que las que son emocionalmente neutras. Desde el punto de vista evolutivo, esto tiene mucho sentido porque recordar acontecimientos importantes de nuestra supervivencia aumenta las probabilidades de responder adecuadamente si vuelven a ocurrir. También tenemos que mencionar la transferencia intercortical. La información puede pasar de un hemisferio cerebral a otro por la porción anterior del cuerpo calloso y las diferentes comisuras cerebrales. Esto permite, por ejemplo, recuperar con un ojo información que inicialmente fue aprendida usando el otro. Finalmente, durante muchos años se creyó que el cerebro adulto era incapaz de producir nuevas neuronas, pero hoy sabemos que no es completamente cierto. En la circunvolución delgada del hipocampo ocurre la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas granulosas a partir de células precursoras. Aunque este fenómeno sucede únicamente en regiones muy específicas del cerebro, se considera que contribuye tanto al aprendizaje como a la memoria. Ahora pasemos rápidamente a las alteraciones de la memoria, porque son muy importantes desde lo clínico. Las amnesias se pueden clasificar de distintas maneras. La amnesia retrógrada es la incapacidad de recordar acontecimientos que ocurrieron antes de la lesión o enfermedad. Entonces el paciente pierde los recuerdos ya formados. La amnesia anterógrada es la incapacidad de formar nuevos recuerdos después de la lesión. La persona puede recordar gran parte de su pasado, pero no puede hacer nuevas experiencias nuevas. Esto es precisamente el tipo de amnesia que presentó Henry. La amnesia permanente es cuando el déficit de memoria persiste y no mejora con el paso del tiempo, y la amnesia transitoria, a diferencia de la anterior, es reversible y la memoria se recupera espontáneamente o tras resolver la causa que la produjo. La amnesia global es cuando hay una pérdida tanto de los recuerdos previos como la de la capacidad de formar recuerdos nuevos. Entonces se afectan simultáneamente la memoria retrógrada y la anterógrada. La amnesia de modalidad específica es cuando no se pierde toda la memoria, sino que únicamente un tipo específico de información. Por ejemplo, una persona puede recordar perfectamente los acontecimientos de su vida, pero no puede recordar, digamos, nombres propios.
Existe también un fenómeno muy interesante que técnicamente no corresponde a una amnesia, que es la fabulación. Esto suele aparecer después de lesiones en las porciones ventromediales de los lóbulos frontales. Los pacientes acá cuentan espontáneamente historias o acontecimientos que nunca pasaron. Lo más importante es entender que no están mintiendo y no se inventan los hechos con la intención de engañar. Su cerebro está intentando llenar los vacíos de memoria, pero los construye con recuerdos falsos. Y el paciente realmente está creyendo que esos acontecimientos sucedieron así. Y llegamos finalmente al lenguaje, una de las funciones más complejas. El lenguaje depende principalmente de la neocorteza, y aunque ambos hemisferios participan en el procesamiento, la mayoría de las funciones están hacia el hemisferio dominante. Las principales áreas relacionadas con el lenguaje se distribuyen a lo largo de la cisuria de Silvio, también llamada surco central, que está dentro del hemisferio categórico. ¿Y qué significa este término? El hemisferio categórico es el hemisferio dominante para el lenguaje. Se encarga principalmente de la categorización, la simbolización y el procesamiento analítico y secuencial de la información. En la enorme mayoría de las personas, este es el hemisferio izquierdo, tanto en diestros como en la mayoría de zurdos, aunque pueden haber excepciones. El hemisferio contrario recibe el nombre del hemisferio representacional o no dominante. Generalmente corresponde al hemisferio derecho y se especializa en funciones como las relaciones espaciales, el reconocimiento de objetos por la forma, el reconocimiento de las caras y el procesamiento de la música. Su verdadera especialización es el procesamiento espacial, global y holístico de la información. Existe también un dato anatómico interesante. El planum temporal, que es una región que está en la circunvolución temporal superior, que se relaciona al procesamiento auditivo del lenguaje, suele ser consistentemente más grande en el hemisferio izquierdo. También hay unas diferencias neuroquímicas. En personas diestras, la concentración de dopamina en la vía nigroestriada es mayor en el lado izquierdo y en la mayoría de los zurdos predomina en el lado derecho. Ahora sí, veamos las principales áreas del lenguaje. El área de Wernicke está en el extremo posterior de la circunvolución temporal superior. Su función principal es comprender el lenguaje tanto hablado como escrito. En otras palabras, es el área que nos permite darle significado a las palabras. El área de Broca está en el lóbulo frontal, inmediatamente por delante de la región inferior de la corteza motora. Acá se organiza el programa motor necesario para producir las palabras. El área de Broca recibe la información ya comprendida desde Wernicke y prepara el patrón de los movimientos necesarios para hablar y se lo envía a la ínsula. La ínsula coordina finalmente los movimientos de los labios, de la lengua, de la mandíbula, todo lo necesario para producir el habla. El fascículo arqueado es el gran haz de fibras nerviosas que conecta las áreas de Broca y las de Wernicke, permitiendo así que trabajen de forma coordinada. La circunvolución angular está detrás del área de Wernicke y funciona para transformar la información visual de las palabras escritas en las representaciones auditivas que se pueden interpretar en el área de Wernicke. Por eso, el puente entre la visión y el lenguaje. Cuando escuchamos una palabra, la información sigue aproximadamente este recorrido. Primero llega al área auditiva primaria, luego va al área de Wernicke, pasa por el fascículo arqueado al área de Broca, llega a la ínsula, va a la corteza motora y se produce el habla. Cuando la palabra se lee, el recorrido cambia ligeramente. Primero llega a la corteza visual, a la circunvolución angular, luego al área de Wernicke, luego al área de Broca y luego se produce el habla. Las afasias son trastornos del lenguaje que se producen por lesiones del hemisferio dominante o categórico. La causa más frecuente es por embolias o trombosis cerebrales. La afasia fluida o de Wernicke es cuando el paciente conserva una producción verbal abundante e incluso puede hablar demasiado. Sin embargo, el contenido no tiene ningún significado. Su discurso está lleno de palabras inventadas o sustituciones de palabras. Además, el paciente no puede comprender adecuadamente el lenguaje hablado ni el escrito. En pocas palabras, habla con fluidez, pero la comunicación resulta ineficaz. La afasia no fluida o de Broca es prácticamente lo contrario. La comprensión está conservada, pero el paciente tiene una enorme dificultad para producir el lenguaje. Habla lentamente, con mucho esfuerzo y usando frases muy cortas. En casos severos puede que el paciente solo tenga 2 o 3 palabras para poder comunicar todas sus ideas. Curiosamente, las palabras suelen ser las últimas que estaba usando cuando pasó el evento que lo lesionó. La fase de conducción es cuando el paciente comprende bien el lenguaje y también puede hablar con una relativa normalidad, pero tiene una marcada incapacidad para repetir palabras o frases. Aunque tradicionalmente se atribuía únicamente a lesiones del fascículo arqueado, ya sabemos que se relaciona ahora con lesiones de la corteza auditiva y de la región perisilviana. La afasia anómica es generalmente relacionada con lesiones de la circunvolución angular sin afectar directamente las áreas de Broca ni las de Wernicke. El paciente puede comprender el lenguaje y puede hablar, pero tiene dificultades importantes para procesar la información escrita y las imágenes, porque esta información visual no logra llegar adecuadamente al área de Wernicke. Y para terminar, el tartamudeo se ha relacionado con una dominancia cerebral derecha y con la hiperactividad de la corteza cerebral y del cerebelo,
especialmente el área motora complementaria. Es importante recordar que no tiene que ver con una lesión de Broca ni de Wernicke. Y con eso hemos visto todo la sinapsis individual que se fortalece cuando aprendes algo nuevo, hasta los circuitos que consolidan los recuerdos y las áreas corticales que producen el lenguaje. Si les gustó el video, ya saben, comentarios, preguntas, todo bienvenido. Nos vemos en el próximo. Chaito.